Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos ya iniciando la mesa 3. En unos minutos se incorpora con nosotros el diputado César Camacho, viene un poco retrasado. Bienvenidos otra vez a las mesas de trabajo de homenaje a la Constitución de 1917, en donde estamos, como corresponde, el próximo domingo estaremos celebrando los 100 años de la Constitución de 1917, y en esta mesa, bueno, pues vamos a dar, como en otras, aquí está ya, diputado, muy buenas, bienvenido. En esta mesa, cada uno de los ponentes va a dar su visión sobre la Constitución en el marco de este seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la dirección de su director, Pedro Salazar, el doctor Diego Valadez y el coordinador de todo el seminario. Muchas gracias, José María Serna, gracias por la invitación. Tenemos en esta mesa a Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, aquí a mi lado. Muchas gracias, Francisco. Agustín Basabe, diputado federal del Congreso de la Unión. Agustín. Cliserio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A Luis Raúl Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Rosales, ¿cómo decíamos? El ombudsman. Luis Raúl, muy bienvenido. Y Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales. Doy la palabra, cada uno de ustedes tiene, Santiago, aquí está Santiago Nieto ya, cada uno de ustedes tendrá 15 minutos, me piden los organizadores que sea la mujer de hierro, y así lo voy a hacer, así que sin más prolegómenos cedo la palabra al doctor Francisco Balaguer. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente el tiempo es limitado y he oído por ahí la palabra guillotina, así que no sé si de una manera drástica habrá que limitarlo exactamente a los 15 minutos. Yo lo haré sin problema. Y agradezco mucho la invitación para estar aquí en un día tan señalado. Agradezco sobre todo al profesor Diego Valadez, a José María de la Serna, por todo el esfuerzo de organización de este magnífico congreso que, desde mi punto de vista, marcará un hito en la historia de la reflexión científica sobre el derecho constitucional y sobre el constitucionalismo, por la trascendencia de los temas, por el momento en que se produce, por la circunstancia histórica en la que se produce y por la calidad de los participantes, salvo la mía, que obviamente no es tal. Pero quisiera agradecer en primer lugar por eso y también por la oportunidad de participar en estas mesas junto con los colegas y amigos mexicanos y muy especialmente con los grandes maestros de otros países que me han precedido, el profesor Aragón y el profesor Dátena. Obviamente, hablar después de ellos pues, significa necesariamente bajar el nivel y eso es lo que voy a hacer, aunque no quisiera, pero será así. Y al mismo tiempo también tiene alguna ventaja. La ventaja es que los grandes temas ya se han planteado y por tanto yo de alguna manera voy a ahondar en la senda que ellos han marcado previamente. Otro de nuestros grandes maestros, maestro además común de todos nosotros, el profesor Peter Heberle, diferencia entre el progreso en la ciencia y en el arte. Y él dice, creo que con buen criterio, que mientras se pueda hablar de progreso en la ciencia, incluida la ciencia jurídica, no se puede hablar de progreso en el arte. No hay posibilidad de que valoremos de una manera diferente, desde el punto de vista del adelanto, del avance, del progreso que se da en la ciencia. No hay posibilidad de que valoremos, por ejemplo, una obra artística de Beethoven, una pieza de Beethoven, como algo, un desarrollo respecto de la obra de Bach o de cualquier otro músico anterior. Esto, para cualquiera que visite el Museo Antropológico de México, se puede dar cuenta cuánta razón tienen estas palabras. Realmente el arte no solamente es universal, sino que también, a pesar de que las técnicas artísticas se desarrollen, no está condicionado por la evolución histórica en el sentido de que no hay progreso en el arte. La cuestión, sin embargo, es que la ciencia jurídica y
la ciencia del derecho constitucional como ciencia jurídica sí experimenta ese progreso, sí hay un desarrollo, sí hay una evolución. Hay una evolución del constitucionalismo, lo ha dicho antes el profesor Tátena, hay una evolución marcada incluso por la Constitución de Querétaro, lo ha dicho el profesor Aragón, fue la semilla o el germen de lo que después se llamaría el Estado Social de Derecho y por tanto hay también ahí el comienzo de una influencia que se expande en muchos sentidos. Ciertamente yo comprendo que la valoración que se puede hacer por parte de los amigos mexicanos en estas mesas de la Constitución tiende inevitablemente al momento actual, a la reflexión sobre la Constitución viva en México. Pero también espero que comprendan que nosotros, los que venimos de fuera, tenemos que remontarnos al momento histórico de su nacimiento. Tenemos que ver cuál ha sido la influencia a partir de 1917 de esta Constitución, que es la primera gran Constitución del siglo XX y la que va a tener una influencia decisiva en otros textos constitucionales y en el desarrollo del constitucionalismo. Por tanto, para nosotros, más allá de cualquier otra consideración, este sí es un día de conmemoración, de homenaje a los documentos constitucionales de Querétaro, no solo la Constitución. Cuando uno lee, por ejemplo, el discurso de Venustiano Carranza en la Asamblea Constituyente, ve que los temas son los temas que van a prefigurar un nuevo desarrollo del constitucionalismo. Y esto efectivamente ocurre con la Constitución de Querétaro. ¿Y por qué ocurre? Pues esa es la explicación que yo intentaría muy brevemente dar. El texto escrito, lógicamente, profundizará en esta explicación, pero yo quisiera darla ahora. Para entenderla, creo que hay que comprender cuál es el sentido que tiene el derecho constitucional, cuál es el sentido que supone en la historia el avance del derecho constitucional respecto de formulaciones iniciales del constitucionalismo. El derecho constitucional, como cualquier sector del ordenamiento jurídico, viene a resolver conflictos sociales y políticos, en este caso de nivel fundamental, y lo hace a través del derecho para pacificar la sociedad. Por tanto, es una función esencial del derecho constitucional articular el conflicto, canalizar el conflicto. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo realmente las sociedades que han construido un derecho constitucional con capacidad para resolver conflictos son las sociedades que tienen un mayor desarrollo del derecho constitucional. Y lo tienen porque históricamente han tenido o hemos tenido, porque esto incluye también a España, incluye a Alemania, incluye a Italia, incluye a Portugal, hemos tenido grandes rupturas históricas, grandes brechas históricas, hemos tenido guerras civiles, hemos tenido problemas que han dado lugar hasta a guerras mundiales y todos esos problemas nos han permitido encontrar después soluciones y técnicas que han perfeccionado el derecho constitucional. Cuando vemos, por ejemplo, las respuestas que se dan, sin embargo, a los problemas sociales y políticos en el Reino Unido o en Estados Unidos actualmente, con la nueva presidencia norteamericana, comprendemos que hay otros derechos constitucionales que están desfasados, que están anticuados, que no tienen capacidad para articular los conflictos sociales del momento histórico en el que están viviendo, las grandes brechas, las grandes divisiones sociales que hay ahora mismo en la sociedad norteamericana o en la sociedad inglesa, en la sociedad del Reino Unido. Esto explica en gran medida el Brexit y también el resultado de la sociedad norteamericana. De manera que nosotros tenemos una tensión histórica inevitable. Por un lado, el derecho constitucional, cuya función es canalizar y articular el conflicto social y político para garantizar los derechos y hacer posible el control del poder. Y por otro lado, los poderes sociales y políticos que lo que intentan, siempre han intentado y seguirán intentando esconder el conflicto, disimular el conflicto, negar el conflicto, disolver el conflicto, hacer todo lo posible para que el conflicto no se resuelva y se mantenga el statu quo, se mantenga la situación actual. Y por tanto, esa es la gran tensión que ha existido siempre en el constitucionalismo. Por un lado, nosotros vemos, por ejemplo, en el primer constitucionalismo, el conflicto se expulsa del proceso político a través del sufragio censitario, de tal manera que no se reconoce el pluralismo, y al no reconocerse el pluralismo no hay posibilidad de articular y de canalizar el conflicto. Y vemos ahora mismo en la situación de Europa, en la crisis constitucional que estamos viviendo en Europa, sobre todo en algunos países, en algunos Estados miembros de la Unión Europea, como lo que se hace es negar el conflicto, limitar el discurso político, limitar el pluralismo, establecer una única solución a la crisis económica, determinar unas condiciones objetivas del discurso político y, por tanto, limitar el espacio del derecho constitucional. Esto también es una actitud inaceptable desde el punto de vista del derecho constitucional y es lo que está pasando en Europa en los últimos años. Si vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Brexit o con las elecciones americanas, la situación viene a ser la misma. Lo que se intenta en este caso es enmascarar el conflicto, disimular el conflicto. ¿Cómo se hace eso? A través del populismo.
generando y creando conflictos que son artificiales, buscando enemigos artificiales, procurando desviar la atención sobre los conflictos reales de la sociedad norteamericana o de la sociedad inglesa y estableciendo conflictos artificiales donde se sitúa esa atención para no resolver, no canalizar constitucionalmente los conflictos como sería lo adecuado. Pues bien, ¿cuál es la gran contribución de la Constitución de Querétaro? La gran contribución que hace esta Constitución a la historia del constitucionalismo es que anticipa de alguna manera la transición del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, como también anticipa, y esto ya lo señaló antes el profesor Aragón, la transición del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Es decir, esta Constitución contiene los elementos formales y materiales que de alguna manera prefiguran el desarrollo futuro del constitucionalismo. En lo que se refiere a la capacidad de articular el conflicto social y político, los conflictos fundamentales, lo que hace la Constitución de Querétaro es justamente insertar el conflicto dentro de la Constitución, integrar el conflicto en la Constitución para canalizarlo y para articularlo. Y ahí vemos que los grandes debates constituyentes, que los grandes problemas de la sociedad de la época, el tema de la propiedad, el tema de la educación, el tema de los derechos laborales y de los derechos sociales que están vinculados a esos derechos laborales, todos esos problemas están en la Constitución de Querétaro. Ojalá que en la Constitución de México estén hoy también, no me atrevo a decirlo aún como han hecho los grandes maestros que me han precedido, el profesor Aragón y el profesor Gátena. Yo no voy a hacer una reflexión sobre la Constitución de México, pero ojalá que la Constitución de México también encuentre la manera de insertar esos grandes conflictos dentro del propio texto constitucional para resolverlos a través de la Constitución. Esa es la contribución que hace en la manera de prefigurar la transición del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho de la Constitución de Querétaro. Integrar el conflicto en la Constitución, integrar los grandes elementos de conflicto social en la Constitución para resolver constitucionalmente esos conflictos. Y desde el punto de vista del Estado social, ¿qué es lo que hace la Constitución de Querétaro? Pues no se limita a integrar esos conflictos en la Constitución, sino que incorpora los factores económicos, los elementos económicos, estableciendo una interpretación constitucional de la economía, que es exactamente lo contrario de lo que se ha desarrollado en los últimos años en Europa y en el mundo. Estamos ahora mismo viviendo una interpretación económica de la Constitución, sea en Europa, sea en otros países, que es lo que está destruyendo los elementos, los factores esenciales de nuestros sistemas constitucionales. En Querétaro se hace lo contrario. Se establece una interpretación constitucional de la economía. Se incorporan no solo los factores de conflicto, sino que se trazan las líneas esenciales, la manera de resolver los conflictos a través de los principios y valores y de los derechos que se contienen en la Constitución. Esos derechos laborales y esos derechos sociales vinculados al ámbito laboral que se establecen en la Constitución son las guías que deben orientar la actividad del poder público para resolver los conflictos. Y eso significa, naturalmente, que a partir de ahí se produce una gran transición en el constitucionalismo con la incorporación de un componente social fundamental que se articula en la Constitución, que se resuelve en la Constitución, que limita y condiciona el ejercicio del poder público en la propia Constitución. Por tanto, vemos cómo la Constitución de Querétaro da dos grandes soluciones a dos grandes problemas que se plantean en el constitucionalismo de la época, prefigurando así el desarrollo futuro del constitucionalismo del siglo XX. Pero naturalmente tenemos que hablar de la época actual, no podemos quedarnos simplemente en 1917 porque han pasado 100 años y tenemos que hacer referencia a la evolución de estos últimos años. ¿Cuál ha sido esa evolución? Hay que decir que fue una evolución muy positiva, ya lo señalaba antes el profesor Gátena, en el constitucionalismo de las constituciones normativas en Europa. Ese desarrollo fructificó, esa semilla a la que hacía referencia el profesor Aragón, finalmente floreció y fructificó en lo que podríamos definir una época dorada del derecho constitucional, que fue el constitucionalismo de las constituciones normativas después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero a partir del final del siglo XX en Europa y sobre todo en el siglo XXI se han definido unas tendencias involutivas en el derecho constitucional, unas tendencias claramente involutivas. ¿Cómo se manifiestan esas tendencias? En lo que se refiere a la capacidad de articular el conflicto político, ya lo he dicho antes, o bien se niega el conflicto, se establecen las condiciones del discurso político y constitucional a través de una interpretación económica de la Constitución y, por tanto, al negar el conflicto se impide que ese conflicto se pueda resolver por medios constitucionales. Esto es lo que está pasando en la Europa continental. O bien se intenta disimular ese conflicto, disolver ese conflicto sin resolverlo, mediante la generación, la creación de nuevos conflictos, el tema de la inmigración,
el proteccionismo nacional, los enemigos exteriores que se ha buscado la presidencia norteamericana, que prácticamente ya es todo el mundo, salvo Rusia, pero en definitiva es una manera de enmascarar los conflictos reales de la sociedad norteamericana y desviar la atención. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo en el derecho constitucional de nuestro país. Y eso naturalmente hay que revertirlo. En el caso de Europa, la única posibilidad es más integración europea, un Estado federal europeo, y ya que desplazamos el conflicto al ámbito europeo, que ese conflicto se resuelva en Europa con derecho constitucional. Esa es la única alternativa. Los europeos no tenemos alternativa fuera de Europa. Tenemos necesariamente que construir Europa, pero construirla democráticamente, socialmente y constitucionalmente. En el caso de Estados Unidos y del Reino Unido, adaptando y modernizando su derecho constitucional. No puede ser que una persona que obtiene 3 millones de votos menos en unas elecciones presidenciales sea el presidente de Estados Unidos. Eso no resulta aceptable desde el punto de vista democrático. Tienen que adaptar el derecho constitucional y permitir que su derecho constitucional resuelva los grandes problemas que tiene ahora mismo la sociedad norteamericana. Y termino ya, con una reflexión muy breve. Hace algún tiempo vi, hace algunos meses, un reportaje sobre los avances científicos durante el siglo XXI. Yo no sé cómo se mide eso, pero quien definía esos avances y lo había medido decía que durante el siglo XXI, en los 10 primeros años, se habían producido más avances científicos que en todo el siglo XX. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? Con todos los avances científicos que ha habido en el siglo XX, en el siglo XXI, solo en los 10 primeros años, ha habido más avances científicos. Y aquí tenemos una gran contradicción. Estamos generando una sociedad donde están todos los medios, todas las posibilidades de desarrollo personal a través de los avances científicos y técnicos. Pero al mismo tiempo experimentamos una involución terrible, una regresión civilizatoria en el marco de los derechos fundamentales en la evolución del derecho constitucional. Y por tanto, para resolver ese grave conflicto, esa paradoja, tenemos que hacer algo, y eso que tenemos que hacer es volver al espíritu de la Constitución de Querétaro. Muchas gracias. Gracias por sus reflexiones, doctor Balaguer, sobre el progreso y la posible involución, incluso mostrando las posibles salidas. Doy ahora la palabra, ahora sí que nada más soy moderadora, al diputado Agustín Basabe. Gracias, María Amparo. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en particular a Diego Valadez por la invitación. Sé que este foro lo organizan muchas instituciones y a todas ellas las felicito porque me parece una espléndida iniciativa, pero quiero agradecer en particular al Instituto y a Diego por la invitación. Empiezo por la conclusión para variar un poquito el orden de las cosas. Mi conclusión es que México necesita una nueva Constitución y la necesita por dos razones, una de forma y otra de fondo. Dicho sea de paso, una nueva Constitución no necesariamente presupone un Congreso Constituyente. Una nueva Constitución se puede hacer por la vía del Constituyente permanente. Pero decía que hay dos razones, de forma y de fondo, y empiezo por la primera. La de forma la vemos si releemos hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una Constitución que ha sufrido centenares de enmiendas, de modificaciones, que se ha vuelto excesivamente extensa, cerca de 70,000 palabras. Allá hay una discrepancia, el Instituto habla de 66, Diego ya habla de 69,000, 70,000, no importa, estamos hablando de una extensión, de una prolijidad excesiva, que ha vuelto a la Constitución difícilmente manejable, que la ha vuelto también en muchos sentidos inconexa, porque son enmiendas que se han hecho en diferentes circunstancias, ante diferentes coyunturas. Pero también porque quizás en este afán de los partidos políticos por salvaguardar sus, entre comillas, conquistas legislativas, tras el candado
de las reglas más estrictas para modificar la Constitución, que ustedes conocen, mayoría calificada en ambas cámaras, mayoría de los congresos locales, pretenden y de hecho introducen en la Constitución detalles de reglamentación que no deberían de estar en una Carta Magna, que deberían de estar en leyes secundarias e incluso, si me apuran, algunos de ellos en reglamentos. La Constitución mexicana se ha vuelto así una suerte de caja fuerte, una enorme caja fuerte en donde se mete todo, o casi todo, porque se pretende que quede asegurado, que tenga más permanencia, que no sea modificado de manera fácil, digamos. Eso ha hecho que la Constitución se haya vuelto, como digo, extremadamente extensa, inconexa, reglamentaria, con un enorme fardo reglamentario y a veces, a menudo, incoherente. Hay a lo largo del texto de la Constitución conceptos que se aluden con diferentes palabras y al revés, palabras que se usan una misma palabra para aludir a diferentes conceptos. Revisen a lo que alude la Constitución cuando se habla de Estado, de nación, de país, de república, y van a ver una falta de rigor que no es producto del constituyente de 1917, sino de esas reformas que se le han hecho a lo largo del tiempo. La Constitución tiene, por ejemplo, los segundos que deben durar los spots en una campaña. Están en el texto constitucional. Estoy poniendo un ejemplo, pero podría poner muchos más. Eso vuelve a una constitución muy coyuntural, porque en cualquier caso, en cualquier momento en el que los representantes decidan, como creo que debemos decidir, que la espotización de las contiendas electorales no es buena para México y quisiéramos, en lugar de tener los spots que tenemos ahora, espacios más extensos, más largos, para que haya debate entre partidos y candidatos, pues tendríamos que modificar la Constitución. Como ese, hay muchos casos. Yo recuerdo mis conversaciones, yo no soy jurista, lo aclaro, soy politólogo, pero recuerdo hace algunos años mis conversaciones con mis amigos juristas, 20, 30 años quizás, en la que la mayoría se oponía a la idea de hacer una nueva Constitución. Bueno, casi todos ellos, los mismos personajes a los que me refiero, hoy, platicando en corto, dicen: necesitamos una nueva Constitución. Es cierto, ya es inmanejable, tenemos que hacerlo. Pero inmediatamente agregan: pero es inviable. Es deseable, pero es inviable. Bueno, si se empieza a gestar un consenso en torno a la deseabilidad de una nueva Constitución, creo que estamos dando un paso hacia adelante. La viabilidad ciertamente es complicada, yo lo reconozco, pero si por lo menos todos estamos de acuerdo, o llegamos a estar de acuerdo en que es deseable hacer un nuevo texto mucho más breve, más conciso, más directo, con una norma más cercana a la realidad, que no sea una aspiración, sino una guía cotidiana del comportamiento individual y social de la nación, creo que, insisto, estaremos avanzando. Pero voy a un tema de fondo, no me da el tiempo para más que esto, que uno de ellos, que me parece muy importante. El tema de fondo es que, a mi juicio también, el régimen presidencial en México es disfuncional. Se ha vuelto disfuncional porque ese presidencialismo que durante el siglo XX funcionó bien porque había un partido hegemónico, hoy, ante la fragmentación del voto, que eso está claro en todas las elecciones, una y otra vez se refrenda, el voto en México está atomizado, está muy fragmentado, se vuelve muy complicado manejar el régimen presidencial. El régimen presidencial en Estados Unidos funciona porque tienen un sistema bipartidista de dos partidos políticos que además, por lo menos hasta hace poco, ahora están más polarizadas las cosas, pero hasta hace tiempo
tenía una frontera muy porosa y era relativamente fácil encontrar acuerdos entre los miembros de los dos partidos que están hacia el centro, digamos, en la parte central del espectro ideológico. Y entonces, además, como no son partidos tan ideologizados ni de consigna como los europeos, el presidente de Estados Unidos, cuando era de un partido y tenía el otro partido la mayoría en el Congreso, se sentaba con legislador por legislador, diputado por diputado, senador por senador, haciendo una lista de los votos que le hacían falta y negociaba una iniciativa, el apoyo a una de sus iniciativas, con quid pro quo, que por cierto allá en Estados Unidos es público, no es secreto, no les parece algo vergonzoso, en el cual el presidente les podría ofrecer a un senador fondos federales para alguna obra en su estado, lo que fuera, a cambio de su voto. Y entonces se construyen mayorías efímeras, mayorías casuísticas, ad hoc, que se disuelven en el momento en que esa ley es aprobada. En el momento en que esa ley es aprobada o rechazada, se disuelve la correlación de fuerzas que se creó específicamente para esa ley. Pero de alguna manera lo sacó Obama, el presidente Obama o expresidente Obama, lo sacó su sistema de salud negociando con algunos republicanos. No se negocia con bloques, se negocia con legisladores en lo individual. El régimen parlamentario, en cambio, como ustedes saben, primero hace imposible el hecho de que el jefe de gobierno sea de un partido y la mayoría del parlamento de otro, porque eso simplemente no se puede. Por definición, quien tiene la mayoría del parlamento o quien construye una coalición mayoritaria en el parlamento tiene la jefatura de gobierno. Yo digo que en ese sentido en México estamos institucionalmente en el peor de los mundos posibles. Tenemos un régimen presidencial, permítanme la expresión coloquial, tenemos un régimen presidencial a la gringa, porque de ahí lo copiamos, ellos lo inventaron, y un sistema de partidos a la europea. Nuestros partidos son más que dos, muchos más que dos, y tienen más características ideológicas, de consigna, de cohesión, parecidas a las de los partidos de Europa. Y cuando se da esa contradicción, otra vez, permítaseme el tono coloquial, una de dos, o se agringan los partidos o se europeiza el régimen. Es decir, o logramos que nuestro sistema de partidos se vuelva bipartidista y parecido al de Estados Unidos, lo cual sería desastroso para México, porque este es un país mucho más plural, porque nuestra sociedad no es bipartidista, porque hay muchas visiones distintas de las cosas y porque artificialmente forzar un bipartidismo sería muy probablemente marginar a la izquierda y generar más deserción democrática de la que ya existe en México y en el mundo. De manera que lo que nos queda es, otra vez coloquialmente, europeizar el régimen. Eso no quiere decir más que parlamentarizar nuestro régimen, inyectar una dosis de parlamentarismo en nuestro régimen. Ya se ha estado haciendo, ya hemos avanzado en esa dirección. Está ahí la reforma ya aceptada, ya aprobada, que entrará en vigor en 2018 de los gobiernos de coalición. Sin embargo, es una reforma que los vuelve opcionales. Es opcional para el presidente de la República adoptar un gobierno de coalición o mantener el sistema tradicional. A mí eso me parece incorrecto. Es otra vez, si me vale la expresión, es una suerte de estado transforme, que de repente se puede cambiar, puede transformar casi a gusto del presidente de la República. En este país ya nadie puede ganar elecciones ni gobernar solo, ningún partido político. A lo mejor cambian las cosas, pero no en el futuro previsible. Hoy por hoy, en México, ningún partido gana solo y ningún partido puede gobernar solo. ¿Eso qué implica? Pues implica coaliciones, alianzas, de gobierno sobre todo.
sí electorales, pero sobre todo de gobierno. Y esas alianzas, esas coaliciones de gobierno solo tienen un régimen que las regula, las propicia, las incentiva, las encausa, que es el régimen parlamentario. No hay, ya lo sabemos, una sola modalidad de régimen parlamentario, hay muchas. Es más, no existe pureza en ningún sistema político en el mundo. Pero hay una característica fundamental del parlamentarismo, que es la que tenemos que adoptar, en mi opinión, en este país. Y esa no es, por cierto, como algunos dicen, la separación de la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno. Eso no me parece lo más importante del parlamentarismo. Lo más importante para mí, la característica esencial, es que de hecho, de facto, no hay dos, sino una mayoría. Una mayoría que determina todo. La mayoría en el Congreso o en el Parlamento determina el gobierno. Bueno, en el régimen presidencial hay dos mayorías, la mayoría que lleva el presidente de la República y la mayoría que lleva al Congreso. Y si no coinciden, si son partidos distintos los que tienen mayoría en esas dos instancias, entonces se generan esos conflictos a los que hacía referencia. Termino leyendo un texto que escribí para la Cámara de Diputados. Son dos párrafos breves. Una constitución tan larga y tan coyuntural como la que ahora tenemos es intrínsecamente inestable e inevitablemente incoherente. En el vértice de la jerarquía normativa han de estar solo los trazos de largo aliento, el gran diseño de una sociedad política. Pero cuando se propone hacer una nueva Carta Magna, una que sea concisa y realista y que no emane de un triunfo militar, sino de un consenso nacional, se esgrimen toda suerte de dificultades y peligros. Varios países que, como el nuestro, tuvieron una transición democrática y muchos otros pudieron llevar a cabo un proceso constituyente, pero en México se dice, no podemos hacerlo, es demasiado complicado. Los españoles en 1978, los sudafricanos en 1996, y en nuestra América los chilenos en 80, los brasileños en 88, los colombianos en 91, los paraguayos en 92, los peruanos en 93, los ecuatorianos en 98 y 2008, los venezolanos en 99 y los bolivianos en 2009. Todos ellos pudieron hacerlo. ¿Por qué no podríamos nosotros? Termino diciendo, para mí, una constitución debe ser breve, concisa, clara, entendible para la ciudadanía. Una suerte de libro de bolsillo en todos sentidos, breve, portátil, accesible, comprensible para todos. Debe ser un cuaderno que se interprete fácilmente, sin necesidad de hermeneutas, cuyo contenido fundamental pueda aprenderse pronto y cuyos detalles puedan consultarse hojeándolo con agilidad. Debe ser, en suma, un sencillo mapa de navegación que permita a la gente deambular por la vida en armonía, con sus deberes en regla y sus derechos a salvo, o mejor, un GPS capaz de orientar a cualquiera en las calles de la cosa pública. Hay una iniciativa que yo presenté en la Cámara de Diputados que se llama de Leyes de Reordenamiento Constitucional, está en la Comisión de Puntos Constitucionales, muy parecida a la que Diego Valadez y Héctor Fix prepararon, no como iniciativa, pero sí como proyecto en la anterior legislatura. Crear un estrato intermedio entre la Constitución y las leyes secundarias para descargar el fardo reglamentario, aligerar la estructura del texto constitucional y rehacerlo. Yo creo que este es el momento, 100 años, es un símbolo que nos debería de lanzar no al pasado, sino al futuro. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Bueno, pues ahí los dos retos: hacer una nueva constitución reformando el actual y cambiar de régimen de régimen presidencial a parlamentario. Y aprovecho, aunque yo no soy del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a que vean la última encuesta de cultura constitucional, ya su tercera, creo que, edición, para remarcar la necesidad de tener, lo que dice Agustín, una constitución, la voy a decir nada más, una legible, entendible para los mexicanos. Eso es todo. Paso la palabra al diputado César Camacho. Muy bienvenido. Gracias, María Amparo. Me felicito de ser parte de este panel y le reitero mi afecto y respeto a María Amparo y la consideración a mis amigos panelistas. Gracias a Diego Valadez, a Chema Serna, al Instituto por darme la oportunidad de participar
en este panel. Soy un convencido que la redistribución del poder es el signo de los tiempos. En todas partes, subrayadamente en México, y lo voy a tratar de acreditar. En el periodo posrevolucionario hubo un largo tiempo en el que hubo un partido hegemónico y el gobierno en buena medida aprovechó esta circunstancia para tener un largo periodo de desarrollo, de estabilidad, de logros que seguramente, y también de provocación de déficit, que seguramente no es esta la ocasión para hacer recuento de ello. Hablando de la Constitución, qué paradójico resulta que el tiempo de mayor fecundidad en la adaptación de la Constitución a la realidad circundante es el tiempo de la pluralidad. Es decir, de las 701 reformas y adiciones que la Constitución ha tenido, 316 han ocurrido de 20 años para acá. Esto es, a partir de que ningún partido tuvo, ya no digamos la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría simple, en 97 en la Cámara de Diputados y en 2000 en el Senado. Significa que hay que apreciar el valor de la pluralidad, que para un espíritu verticalista tradicional parece ser un problema. Para un demócrata, para una sociedad abierta, siempre será una posibilidad. Ya decía Sartori que en la demagogia, que me atrevo a sugerir, en la dictadura, la toma de decisiones puede ser rápida, pero quién sabe cómo le vaya a la comunidad. En la democracia, el procesamiento para tomar decisiones suele ser mucho más complejo, pero cuando los acuerdos se alcanzan, porque involucran a más de uno en su decisión y en la puesta en marcha, seguramente son más duraderos y más eficaces. Por eso yo creo que el mejor de los homenajes a 100 años de la Constitución es lo que ha ocurrido durante los 100 años. Esto es ponerla al día. Alguno ha dicho, si un constituyente de los de hace 100 años, no hay de otros en estos tiempos, viera la Constitución, no la entendería, no se identificaría con ella. Y es absolutamente cierto, porque el entorno en el que vive, en el que vivió, nada tiene que ver con el actual. Es decir, es correcto, pero me parece que es entendible y es lógico. Qué fortuna entonces que haya habido no solo voluntad, sino capacidad para ponerse de acuerdo en lo fundamental y que se hayan producido un sinnúmero de reformas en estos años que han expandido la seguridad social, que hayan dado, y creo que nos tardamos, el voto a las mujeres, que hayan reducido la edad para que votaran los jóvenes, que nos permitan contar con un sistema electoral equitativo, legal, organizado por los ciudadanos, que esté garantizada no solo como al principio la presencia de las minorías en las cámaras, sino que se haya depurado un sistema de representación que lo hace no solo más equitativo, que refleje mejor la voluntad ciudadana, sino, como lo documenté, que también haga más productivo el trabajo legislativo. Qué fortuna que tengamos un sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, oral, en lugar de uno inquisitivo, de uno atropellador que poco veía por los intereses de la víctima y tanto o menos por el inculpado. Qué fortuna que hoy tengamos, después de una reforma largamente esperada, que fue la de derechos humanos, la más trascendental en su tipo, la de 1911, y de un concepto decimonónico de garantías individuales, que hasta en el fraseo estaba equivocado, porque la garantía es el mecanismo para hacer valer el derecho. Es decir, corregimos la semántica jurídica, pero ensanchamos sus contenidos e incluso introdujimos algo que en el mundo occidental hoy es una moneda de cuño corriente. No solo la verificación de la constitucionalidad de los actos de la autoridad, sino de la convencionalidad. Rompimos un paradigma que para algunos podría haber sido una atadura,
que es una interpretación restrictiva del 133, que a los tratados les daba siempre un tratamiento menor al de la Constitución, con todo y que sigue siendo un asunto que está sometido a debate. Lo que quiero acreditar para terminar esta primera parte es que nos hemos dado una Constitución para nuestro tiempo. Diríamos, para el tiempo de cada generación, pero la que tenemos en 2017 es la Constitución que necesitamos los mexicanos de 2017 y de aquí para adelante. Y creo, y tengo elementos para sostenerlo, no solo la estadística, sino mi propia participación en la política partidaria y representativa, que el pluralismo llegó para quedarse. En consecuencia, advirtamos que la posibilidad de que sin arriar banderas partidarias, sin que los principios se conviertan en dogmas, somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo, hacer fecunda la actividad legislativa y tener reformas. Me convence el hecho de que en los últimos años, de esas 316 que han ocurrido en los últimos 20, es decir, casi la mitad de las 701 que ha tenido la Constitución, 149 han ocurrido en este sexenio. Es decir, casi la mitad de las de los 20 años ocurrieron en prácticamente 4. Estas reformas, es mi convicción, constituyen el paquete más relevante desde 1917. 13 reformas, 9 de ellas de rango constitucional. La energética, la educativa, la reforma en transparencia, entre otras. Reformas que, por cierto, incluso empezando por las de carácter constitucional, no tienen efectos mágicos, no cambian por ensalmo la realidad circundante. Son reformas en pleno desarrollo, ya no normativo, sino que convertidas en políticas públicas y con la participación de muchos actores tienen que llevarnos a buen puerto. Junto con mi afirmación de que es el tiempo de la redistribución del poder, o tratando de acreditarlo, puedo afirmar documentadamente que de los 3 poderes tradicionales, es decir, el legislativo, el ejecutivo y judicial, al poder que más se le han quitado facultades es al ejecutivo. El poder judicial, y voy a hacerlo por exclusión para ser muy breve, tuvo la más importante de sus reformas en 1994, lo recuerdo bien, el 31 de diciembre, que cambió no solo la integración de la Corte, introdujo el Consejo de la Judicatura, perfeccionó las controversias constitucionales, introdujo las acciones de inconstitucionalidad, y el Poder Judicial creo que ha reivindicado un papel que un sistema político durante la mayor parte del siglo XX había menoscabado. El Poder Ejecutivo, al crearse los organismos constitucionales autónomos, todos los organismos constitucionales autónomos han absorbido facultades que antes de su creación le correspondían al Ejecutivo. El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con distinto nivel de desarrollo normativo y funcional, pero en todos los casos, el de competencia económica, todos, para no hacer un listado largo. Lo cual, dicho de paso, me parece correcto, porque ha hecho que el poder de haber tenido un diseño, hablo del poder en su conjunto, un diseño más bien vertical, pase a uno de carácter horizontal, en donde los frenos y contrapesos ya sugeridos desde 1690, antes por Locke que por Montesquieu, puedan tener en un modelo constitucional mexicano eficacia. Es decir, trato de documentar con esto que aunque hay, diríamos, modelos genéricos en el mundo, es decir, somos parlamentaristas o presidencialistas, lo que tenemos es un sistema político hecho de acuerdo a nuestras necesidades, seguramente mejorable, y yo diría, ojalá que así ocurra. Lo que es importante es, y voy saliendo, hacer que nuestra Constitución no solo esté formalmente vigente, es decir, lo que aprendemos en las escuelas de Derecho tiene, lo voy a frasear lo más elementalmente posible, la fuerza de la ley.
No, lo que necesitamos es que la Constitución sea útil, le sirva a los mexicanos. Esto que también en las escuelas de Derecho conocemos como positividad. Es decir, la Constitución no es un objeto de culto, no es menos una camisa de fuerza, es un instrumento para varias cosas. Primero, para hacer que la democracia sea eficaz. Me explico. La democracia, que está más que sabido, no solo tiene que ver con lo electoral, con el acceso al poder, sino con el ejercicio del poder. Y ejercerlo democráticamente significa hacerlo con eficacia, es decir, con más resultados que pretextos. Segundo, que la democracia sea de calidad. Y para que haya una democracia de calidad, a mi juicio, debe tenerse presente todo el sistema de derechos humanos robusto, con un apercibimiento ciudadano de que son las personas individual o colectivamente considerados los impulsores, porque en esta parte, en materia de derechos humanos, siempre la autoridad está obligada, siempre es la que está sometida al escrutinio, y la parte activa en el tema de derechos humanos siempre es el ciudadano. Enhorabuena. Y un elemento más que también imprime calidad a la democracia, que no tiene que ver estrictamente con o no directamente con la eficacia, pero acaba teniendo que ver, que es un robusto y eficaz sistema anticorrupción. Imprime calidad a la democracia porque no basta reportar buenos resultados, sino lo correcto es hacer que el ciudadano esté en el centro de la atención de la autoridad y que se sepa para qué se inviste de poder a las instituciones y a las personas. En aras del tiempo, yo lo que creo es que más que una nueva constitución, para la cual mi criterio jurídico sí se requeriría un constituyente, o sea, el llamado poder revisor de la Constitución, que no constituyente permanente, no basta. Me hago cargo de la necesidad de una depuración. Ha habido, y seguramente una parte es también de mi responsabilidad, un abuso normativo, haciendo que estén en la Constitución normas cuyo rango, cuya importancia no dan para que estén en la Constitución. Adecuemos, pues, la Constitución, a la que yo también me aventuro a decir, es la expresión jurídica del poder democrático. Es la expresión jurídica del poder democrático, del poder ciudadano, agrego. Y si es así, hagamos que la Constitución, el más importante de los instrumentos normativos, sea bueno para que las personas, todas, sigamos ponderando, apreciando, yendo tras los valores que nos vinculan: la libertad, la justicia y la paz. Gracias. Gracias, diputado Camacho, por sus reflexiones. Lástima que no vamos a tener tiempo para polemizar, pero nos dejan pensando. El diputado Basabe diciendo que hace falta una nueva constitución para la nueva realidad, y el diputado Camacho diciendo que tenemos en 2017 la que necesitamos. Pero bueno, tenemos otros foros para discutir. Felicidades, diputado. Paso ahora. Paso. Muy bien, muchas gracias. ¿Este funciona? Sí, sí funciona. Muy buenos días. Muchas gracias, María Amparo, por esta espléndida moderación. Desde luego, con un agradecimiento al comité organizador de este 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Siempre es un gusto compartir una mesa con extraordinarios compañeros y compañeras, extraordinarios amigos, y sobre todo tener la oportunidad de plantear algunas reflexiones en torno a esta mesa que se ha denominado Homenaje a la Constitución de 1917, que nos da la oportunidad de reflexionar sobre la evolución del constitucionalismo mexicano y cuáles son sus retos, cuál es su perspectiva frente al futuro. Yo voy a concentrar mi exposición en estos breves minutos respecto a la trascendencia que tienen los derechos políticos en el sistema democrático y cuáles son los retos para generar
mejores condiciones de igualdad en el ejercicio de la ciudadanía. Es verdad que la Constitución de 1917 es de las constituciones más longevas de los modelos democráticos. Desde luego, la más antigua es la Constitución de Estados Unidos de 1787, pero un gran cúmulo de constituciones atienden a la corriente del constitucionalismo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Como ya lo ha precisado aquí Agustín, que hizo además un recuento de diversas constituciones novedosas, algunas de ellas también tienen un referente importante después de la caída del muro de Berlín, la conclusión de la Guerra Fría también trajo una nueva ola de nuevas constituciones en diferentes latitudes del mundo. Pero esta longevidad de la Constitución mexicana pues incluso nos lleva a cuestionar si se requiere un nuevo texto constitucional o no. Pero con independencia de la respuesta a este interrogante, que es lo que hoy ha generado múltiples polémicas, lo cierto es que nuestra Constitución se ha ido adaptando a los nuevos retos del Estado democrático. Su virtud ha sido entender la dinámica social y ha logrado transformarse en el tiempo. Como decía el maestro Ignacio de Otto, una constitución es constitución en el tiempo. Y es verdad que la Constitución mexicana ha tenido múltiples reformas, pero ellas han sido para cubrir vacíos o problemáticas. Algunas problemáticas novedosas por el desarrollo de la ciencia, la tecnología o la transición democrática que va imponiendo nuevos derroteros al modelo estatal. O incluso frente a problemáticas añejas, pero que el corpus constitucional no se había ocupado de ello. Recordemos la reforma al artículo 2 constitucional en materia indígena en el año 2001. Bueno, si es así, podríamos decir que las transformaciones de la Constitución han tendido a la idea de generar soluciones constitucionales, en un primer lugar, a favorecer las libertades. Hoy tenemos un cúmulo más amplio de libertades. La reforma al artículo 1 fue fundamental para ello. Un segundo rubro de reformas para el fortalecimiento institucional, es decir, tenemos una serie de mecanismos institucionales, creación de nuevos órganos para tareas específicas y una tercera perspectiva de reformas que atienden a control del poder público. Eso también es muy importante y eso es ese es el resultado de la transición democrática. Como ejemplo de ello podemos ver todas las reformas en materia de transparencia y para combatir la corrupción. Es decir, en este tercer rubro de reformas para controlar al poder público también podemos decir que se han encontrado soluciones constitucionales a los problemas y a los retos del modelo democrático. Pero en cualquiera de estos ámbitos de reforma, lo cierto es que se ha generado mayor estabilidad social a partir de soluciones constitucionales. Y creo que eso lo debemos destacar. Más allá, si el día de mañana decidimos optar por un nuevo modelo constitucional, yo creo que también tendríamos que rescatar cuál ha sido la virtud de la adecuación normativa constitucional, con sus excesos, también hay que decirlo, con sus excesos en el ámbito de lo que no forma parte de la materia constitucional. Está en la Constitución, pero no es materia constitucional. Pero lo cierto es que a los problemas y a los déficits de nuestro modelo democrático le hemos dado soluciones constitucionales. Faltan seguramente muchas. Hay asignaturas pendientes, pero lo cierto es que la transformación constitucional nos ha ayudado a resolver las problemáticas nacionales. Muestra de ello es la evolución de los derechos políticos, que es un tema que le ocuparé algunos minutos brevemente. Recordemos que los derechos políticos están vinculados al estatus de la ciudadanía y la ciudadanía ha sido un estatus de exclusión o de privilegio y hoy también lo sigue siendo. Sin embargo, la Constitución también ha evolucionado desde una perspectiva de inclusión. Recordemos en 1953, cuando se le reconoció el ejercicio de la ciudadanía a las mujeres. ¿Sí?
un estatus de exclusión que establece una reforma para la inclusión. O en 1969, cuando se reduce la edad para la ciudadanía de 21 a 18 años. O si nosotros observamos la tutela de los derechos políticos o la defensa del ejercicio de la ciudadanía, es un tema novedoso en este país. Antes de 1996 no existían mecanismos jurisdiccionales para la defensa de los derechos políticos. Hace apenas 20 años, a partir de una reforma constitucional de 1996 y de sus leyes reglamentarias, contamos con un amparo en materia política que en el caso mexicano le hemos denominado el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. 20 años de tutela jurisdiccional de los derechos políticos, es decir, ahí hay también una evolución importante. Y hemos dado pasos para un mayor ejercicio de las libertades políticas. Se han aprobado las candidaturas independientes a partir de una larga evolución de entender la necesidad de generar condiciones de igualdad. También se ha establecido el principio de paridad de género en el marco constitucional. Es decir, hoy tenemos avances importantes en materia de derechos políticos, pero también hay que decirlo en un foro de esta naturaleza, a casi 2 días de 100 años de la Constitución de 1917, que tenemos una serie de asignaturas pendientes. El acceso pleno al ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad sigue siendo un tema de exclusión. Los constantes cambios en la realidad social y la revalorización del ejercicio pleno de los derechos fundamentales en el ámbito internacional y nacional constituyen factores que nos invitan a reflexionar sobre quiénes están participando realmente en los asuntos públicos y quiénes están excluidos de formar parte de la casa común. ¿Quiénes integran realmente el demos en nuestro sistema democrático? ¿Quiénes están participando de verdad en las decisiones de la cosa pública? Los grupos vulnerables o en condiciones de desventaja histórica aún encuentran una serie de barreras formales y fácticas para el ejercicio de los derechos político-electorales, de tal manera que debemos definir nuevos aspectos para regir a una ciudadanía democrática y plural. Y voy a ocuparme brevemente de 7 grupos en condición de desventaja que encuentran una serie de barreras formales y fácticas para el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento constitucional de la ciudadanía es una condición necesaria para el ejercicio de los derechos políticos, pero no es una condición suficiente. Si el reconocimiento del estatus de ciudadanía significa poder participar en las mejores condiciones posibles en la toma de las decisiones públicas, entonces no es suficiente el solo reconocimiento constitucional de los derechos políticos, del derecho de votar y ser votado, sino necesitamos habilitar ajustes razonables, acciones afirmativas o medidas que el Estado y la Constitución, a partir de las soluciones constitucionales, pueden habilitar para un ejercicio de la ciudadanía en las mejores condiciones de igualdad que sean posibles. ¿Y cuáles son los grupos que hoy están marginados de la participación política? Es decir, que pertenecen al demos porque así lo establece la Constitución, pero no existen mecanismos suficientes para articular la participación política. Uno de ellos son los expatriados, es decir, los nacionales que viven en el extranjero. Si bien es cierto, hemos ido avanzando en el reconocimiento del derecho al voto de los mexicanos en el exterior, hoy existen todavía una serie de barreras formales y fácticas para el ejercicio de votar, pero también de ser votados. Muestra de ello es que en el 2012, y eso motivó que en la reforma de 2014 se repensara sobre los requisitos y las barreras formales que tenían los expatriados para participar en la vida pública nacional. En 2012 únicamente votaron alrededor de 40,000 mexicanos en el exterior, esta es una cifra solo de Estados Unidos, cuando tenemos a 11 millones de mexicanos en ese país y el 90% de ellos en condiciones de poder sufragar.
Únicamente se puede votar para cargos de presidente y senador, y el voto pasivo a nivel federal, es decir, la posibilidad de ser candidato, no está regulado a nivel federal. No obstante, tenemos avances importantes en algunas entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Durango y Zacatecas, que tienen la figura del diputado migrante, es decir, la posibilidad de ejercer el sufragio pasivo desde el exterior, como algunos modelos, el modelo italiano que tiene la circunscripción del extranjero o el modelo portugués. No obstante que México tiene un porcentaje alto de su población, de su demos, en el exterior. Es decir, los ciudadanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, no tienen una representación nacional. Bueno, un segundo grupo en el que ha habido grandes avances y hemos llegado incluso al principio de paridad de género en la Constitución. Quizá aquí la asignatura pendiente es pasar de la paridad en la postulación a la paridad en la integración, pero ir más allá de los cargos de representación popular, es decir, la necesidad de generar condiciones de paridad en las funciones públicas. Y todavía podemos observar una serie de resistencias para lograr la integración con paridad de género, sobre todo en el ámbito comunitario, en el ámbito municipal. Ahí tenemos también un reto sumamente importante. El tercer grupo de personas en condiciones de desventaja son las personas con discapacidad. Con independencia de las barreras fácticas para el acceso a la mesa electoral o a la casilla, lo cierto es que hoy hay un déficit en la comunicación política. No estamos haciendo comunicación política desde una perspectiva incluyente. No estamos garantizando el derecho de acceso a la información política electoral de los partidos políticos, de los candidatos, para las personas con alguna discapacidad. Si no se cuenta con información, ¿cómo pueden entonces discernir el sentido de su voto aquellas personas que requieren de una comunicación específica, sobre todo en este país cuando las discapacidades auditiva, visual o emocional ocupan un porcentaje sumamente importante? El cuarto rubro de personas en condición de desventaja frente al ejercicio de los derechos políticos, y se ha discutido mucho este tema, es el tema de los procesados o de los reos que están sujetos a un proceso penal. Es decir, se les suspende sus derechos desde el auto de formar prisión, es decir, todavía no se sabe si es culpable o no. Antes de la sentencia se les suspende los derechos, pero además no hay una motivación. Es un acto de autoridad que no está debidamente justificado o motivado. Y no hay una asociación de la suspensión del derecho con el ilícito cometido. En otros países podemos observar cómo se suspende el derecho político porque el delito está asociado a una función pública, por lo tanto hay que inhabilitarlo de que pueda participar en los asuntos políticos. Es decir, creo que puede estar bastante superada esa visión del castigo social a los inculpados o a los procesados cuando aún no han sido sentenciados, y para privilegiar el principio de presunción de inocencia conforme a lo establecido en el Pacto de San José, que prevé que la suspensión de los derechos políticos únicamente debe hacerse mediante sentencia ejecutoria. Un quinto grupo, el tema indígena, que nos invita a la necesidad de garantizar la dualidad de sistemas en los que deben ejercer los derechos políticos en el ámbito comunitario, garantizar que se articulen las expresiones de las tomas de decisiones conforme a sus usos y costumbres. Aún quedan muchos estados que no han incluido o no han instrumentado el artículo 2 constitucional desde la perspectiva política. Es verdad que algunos tienen avances importantes, como el caso de Oaxaca, pero la presencia indígena en este país es sumamente interesante. Muy bien, y yo voy a concluir con el último grupo, que es el de los extranjeros. Es decir, ¿los extranjeros forman o no parte del demos? Bueno, ese es un debate que se ha dado ya en diversas constituciones. Algunos países han considerado que los extranjeros que tienen residencia estable, como Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Holanda y Uruguay, han considerado la posibilidad de otorgarles el derecho a voto. Ciudadanos que están en situación regular, que contribuyen a la fuerza laboral, que participan todos los días a la economía nacional,
que pagan impuestos, pero no tienen derecho a hablar, porque la ciudadanía, el ejercicio o la participación en la cosa pública significa la posibilidad de intervenir, de expresar, de participar en la cosa pública, sobre todo frente a los problemas que guarda alguna inmediatez con la vida cotidiana. Como aquí se dijo, ¿no?, es importante otorgarle a los ciudadanos un GPS, algunos tienen una brújula y algunos ni a brújula llegan. Lo importante o el reto es generar una ciudadanía en la que podamos ejercer los derechos en las mejores condiciones posibles de igualdad. Muchas gracias por su atención. Gracias, Criserio. Tocas un tema muy importante en muy poco espacio, pero pues nos llama la atención sobre la necesidad de legislar y hacer efectivos los derechos de estos grupos de personas. Toca ahora la palabra a mi amigo Luis Raúl González. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Me da mucho gusto poder estar aquí en esta mesa con amigos y mi amiga Amparo Casar. Saludo a todos los asistentes y me sumo al agradecimiento al licenciado Diego Valadez, a José María Serna, por esta invitación que nos hiciera para estar precisamente en esta mesa con tan distinguidos panelistas. Me congratulo también que se le rinda un homenaje a la Constitución de 1917 en su centenario, dado que ¿cuál fue una de las características principales de esta Constitución? Fue precisamente que tiene un carácter progresista, al adoptar precisamente los principios de justicia como una garantía constitucional. El eje de la Constitución de 1917, en ese eje figura la decisión de regular una sociedad gobernada por el compromiso humanista y la voluntad democrática. La preservación de la dignidad humana es un designio radical y último que se asegura con el reconocimiento de los derechos de la persona. Como bien señaló Jorge Carpizo, gran admirador del texto constitucional de 1917 y uno de sus más grandes estudiosos, la idea de la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad, por lo que debe asegurarse su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza, reconocidos en la Constitución y ahora en los tratados internacionales que el Estado ha ratificado. Los derechos humanos tienen una constante pretensión progresiva. Es así que la decisión política fundamental del ser humano que se perfiló en 1917 se ha fortalecido con las numerosas reformas constitucionales que han permitido ingresar nuevos derechos con idéntico objetivo tutelar, así como hoy día un conjunto muy rico de jurisprudencia nacional e internacional. Como evolución progresiva del reconocimiento de los derechos podemos señalar la declaración de la composición pluricultural de la nación y la enumeración de los derechos de los pueblos indígenas, a la educación de calidad, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a una vivienda digna y decorosa, a la protección de la salud, derecho al agua, el acceso a la cultura, de seguridad social, derechos laborales y en general los derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera, la Constitución no entiende los derechos humanos solo como aquellos que para ejercerse solo requieren de la abstención o la no intervención estatal, como los de libertad, sino que amplía el horizonte, nuestra Constitución, hacia derechos sociales que imponen una decidida intervención del Estado para su protección y garantía. También nuestra Constitución ha dado una protección reforzada a distintos grupos vulnerables como las mujeres, niñas, niños, adolescentes, las familias, adultos mayores, migrantes, víctimas de delito, personas con discapacidad, personas con VIH, SIDA, diversidad sexual, pueblos indígenas,
sobre la trata de personas, periodistas y defensores civiles, personas en reclusión, entre otros grupos sociales en situación de desventaja o desigualdad que padecen maltrato o exclusión. Ante este panorama que muestra nuestra Constitución, es necesario preguntarnos sobre su eficacia, sobre la eficacia misma también de los derechos humanos, su vigencia auténtica en la vida individual y social, cuando forman parte de solemnes textos declarativos, y por otro lado, en tanto subsisten desigualdades abismales, principalmente en lo económico, que afectan a un gran número de personas. Urge una reflexión seria sobre la capacidad de la Constitución y las leyes para resolver problemas y transformar la realidad. Actualmente, México afronta desigualdades, pobreza, desempleo, insuficiencia salarial, defectos de la educación, déficit de la atención de salud y vivienda. No es fácil hablar del imperio de los derechos humanos, de la democracia o del Estado de Derecho en esas condiciones. No es suficiente reconocer normativamente los derechos humanos y que se creen instituciones para su protección. Un desafío, y ese es el reto, es materializar los avances constitucionales en la vida diaria de las personas, especialmente en aquellas que son discriminadas, excluidas y víctimas de abusos, a través de un esfuerzo colectivo para enfrentar los diversos problemas que padecemos y generando las condiciones adecuadas para ello. El cumplimiento real y efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales implica, entre otras cuestiones, la necesidad de disponer de recursos económicos para crear las condiciones de tutela efectiva que algunos de ellos plantean. Es indispensable que los presupuestos se elaboren colocando en el centro del valor público a los derechos humanos y sean estos los que definan las directrices para los objetivos de gobierno. Así, los derechos humanos deben colocarse como el centro que oriente todos los mandatos y políticas de Estado, haciendo explícita la obligación de todas las autoridades de someter invariablemente sus actos a su estricto cumplimiento. Por eso coincido con lo que decía el diputado César Camacho, el centro de la atención es precisamente la persona. La agenda de los derechos humanos también está circunscrita a temas de inseguridad y violencia, que generan violaciones a estos, tanto en su ámbito individual como colectivo. Una razón importante de existir del Estado es el de brindar precisamente seguridad. No podemos dejar de reconocer que la situación actual de inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, entre otros temas, impone un gran reto ante lo cual no se debe asumir una postura tampoco fatalista, sino adoptar medidas dentro del marco del derecho que garanticen la acción del Estado y al mismo tiempo el respeto a los derechos de las personas para alcanzar la paz y la tranquilidad que anhelamos. Debemos revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos. La mayoría de la población tiene bajos niveles de confianza en los servidores públicos y en la policía. Persisten prácticas atroces que indignan nuestra conciencia. Tenemos problemas en temas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la desaparición forzada, el sistema penitenciario tiene graves fallas, entre otros. El auge de la criminalidad y las manifiestas deficiencias de muchas instituciones o personas que participan en las labores de seguridad pública han tenido efectos adversos para la defensa de los derechos humanos. Al respecto, se ha construido un falso dilema: o seguridad pública o derechos humanos. Este irracional razonamiento emparenta con el entronizado señalamiento que se hace desde hace algunos años. Los derechos humanos obstruyen o complican brindar seguridad pública. Por ende, hay que suprimirlos, reducirlos o condicionarlos. Desde luego que esto no puede aceptarse. La mejor defensa de la legalidad y la legitimidad exige actuar siempre en el marco de la Constitución y la ley. No debemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho en el cual los gobernantes y gobernados estamos sometidos a la ley, pero a quien en última y más decisoria instancia se dirige el Estado de Derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes, obligándoles a actuar de acuerdo con las normas jurídicas, el imperio de la ley
y el principio de la legalidad en el más estricto apego a dicho marco institucional y constitucional. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, pero para que sea legítimo ha de tratarse, por lo tanto, de una fuerza, de una coacción regulada en el Estado de Derecho. El Estado no puede, no debe, de ningún modo, responder al delito con el delito, a la violación de la ley por el delincuente con la violación de la ley por el gobernante o sus representantes. Ahora bien, la globalización de los derechos humanos adquiere cada día una importancia mayor, pues no se puede negar que estos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana. De ellos depende en gran medida la estabilidad que es necesaria para la gobernabilidad democrática y además los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en el plano mundial y que se evalúan tomando como parámetro su vigencia, validez y positividad. El reconocimiento de los tratados internacionales como parte de nuestro orden jurídico, postulado desde 1917, adquirió una mayor dimensión, fruto precisamente de la reforma a que hacía alusión el diputado Camacho, al establecer el bloque de constitucionalidad. Desde luego esto se vio complementado precisamente con interpretaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, precisamente para incorporar una interpretación conforme y el principio pro persona que está precisamente en el artículo 1 constitucional con la reforma de junio de 2011. Quiero plantear que esto representa la paradoja de haber progresado en garantizar jurídicamente los derechos fundamentales, es decir, podemos festejar precisamente que tenemos una gran constitución, una constitución de derechos, pero que nuestro gran reto precisamente es cómo traducirlos en efectividad en la cotidianidad. Sobre la efectividad, decía Jorge Carpizo que había dos grandes vicios que están carcomiendo las bases mismas del país, la corrupción y la impunidad. Decía, toda reforma que se haga en la Constitución fracasará si no se atacan frontalmente dichos vicios. La principal razón por la que las reformas no alcanzaron sus objetivos se debió precisamente a que quienes las aplicaron no se enfrentaron a la corrupción ni a la impunidad, lo cual no es un problema de la norma, sino de la voluntad política de subordinar los intereses de grupo o particulares a las disposiciones de la ley. Agregó que las grandes reformas puntuales y precisas, bien estructuradas, pueden agilizar la resolución de problemas como la corrupción, la impunidad y el poder irresponsable, si a ello se aúna la voluntad política y los cargos son ocupados por las personas adecuadas. Debemos poner un alto a la corrupción y a la falta de transparencia en el uso del presupuesto, que debe servir para hacer efectivos los derechos humanos. Hay una correlación entre corrupción y derechos humanos. En la medida que hay corrupción y los grados de la misma, hay disminución precisamente en la protección de los mismos. Termino. Tampoco podemos permitir la trivialización del concepto de derechos humanos, porque la misma, en su invocación, conduce inexorablemente a la pérdida del contenido del concepto. El resultado es empobrecedor para la esencia en sí misma de unas prerrogativas a las que todo ser humano debe tener acceso por su simple condición como tal. En este centenario de la Constitución, enfrentemos el reto y aprovechemos la oportunidad de contribuir a que el compromiso que como nación asumimos a favor de los derechos humanos se materialice en beneficio de todos en un verdadero Estado democrático y social de derecho que proteja y haga efectivos los derechos de las personas, propiciando que accedan a mejores niveles de vida, contando con las condiciones para un desarrollo pleno e integral. La CNDH tiene este firme compromiso y convicción porque en la protección y defensa efectiva de los derechos humanos, se encuentra el verdadero destino del país. Muchas gracias.
Gracias, Luis Rael, y gracias por recordarnos que no solamente hacen falta normas, sino también voluntad política para hacer efectivas estas mismas normas. Cierra ahora esta mesa de trabajo el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales. Muchas gracias. Pues muy agradecido, muchas gracias María Amparo Casar, muy honrado con participar en esta mesa y también en nombre de la FEPADE, en virtud de que es importante que una institución que apenas en el año 2014 tuvo por primera vez una descripción a nivel constitucional pueda estar participando como una institución convocante para este evento. Hablar de la Constitución de 1917 y hablarlo en clave democrática implica hacer una revisión no solamente del texto, de los 136 artículos y los artículos transitorios, sino de su interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales y también respecto a la cultura y al impacto que en realidad tiene la Constitución en el Estado mexicano. Si comparamos la sociedad mexicana que vio nacer la Constitución de 1917 con la sociedad actual, vamos a ver una transformación muy importante de un sistema rural a un sistema urbano, de un sistema de alto nivel de analfabetismo proveniente de una guerra civil con más de 1 millón de muertos, a un sistema donde existe una gran presencia de servicios en una sociedad urbana. Si comparamos el texto constitucional, vamos a encontrar que se trata de textos diametralmente distintos. Los derechos sociales han dejado de tener la prevalencia que tuvieron en algún momento. Los sistemas electorales de mayoría han sido transformados a un sistema de mayoritario segmentado. Los sistemas de exclusión de las mujeres, de los jóvenes o del voto del extranjero ha sido modificado para permitir una mayor inclusión en la vida política. Sin embargo, creo que lo que debemos empezar a reflexionar no es en torno a la Constitución como texto, sino a la Constitución entendida como el centro uniformador del Estado constitucional de derecho. Por supuesto que es una Constitución longeva. Sin embargo, debemos de partir de una premisa, que la irrupción en el Estado constitucional de derecho nos permite señalar que la Constitución mexicana en realidad tiene pocos años con una transformación de sus contenidos para hacerlos compatibles con el modelo de este Estado constitucional de derecho. Los tribunales constitucionales, la figura del ombudsman, las acciones de inconstitucionalidad, el sistema electoral de representación proporcional, el control de convencionalidad y constitucionalidad son elementos recientes del sistema constitucional que no estaban previstos en el modelo originario de la Constitución. Por tanto, lo importante no es hablar del texto desde mi punto de vista, sino de esta transición jurídica sin precedentes que hemos tenido en los últimos años, descontando la más importante en la historia de México si descontamos la codificación decimonónica. Efectivamente, tenemos control de constitucionalidad y convencionalidad. Efectivamente, tenemos una reforma penal que nos permitió transitar un sistema de procesal penal de corte acusatorio y dejar atrás un sistema tradicional que lesionaba los derechos de los indiciados y de las víctimas. Hemos transitado un modelo de una reforma constitucional en materia de derechos humanos y estamos concibiendo al texto constitucional a partir de reglas y principios. Y aquí es donde yo quisiera hacer una acotación. Si nos tomamos los principios en serio, debemos de plantear que la idea del principio implica un mandato de optimización, es decir, es una cuestión de grado. Podemos tener un texto constitucional perfecto, pero si el texto constitucional no se traduce en eficacia, en la aplicación de políticas públicas, en una dogmática constitucional pensada en corte democrático y, por supuesto, que permita acceder a los privilegios constitucionales, perdónenme, no le estamos diciendo nada a grandes sectores de la población mexicana. Por tanto, hay que entender a la Constitución desde la perspectiva de su constitucionalidad, y esto es una cuestión de grado. No me quiero referir, insisto, al texto, sino a su eficacia, a la eficacia del texto constitucional, la calidad del cumplimiento de los principios constitucionales, la necesidad de generar indicadores que nos permitan medir la eficacia del texto. Creo que el diseño está dado. Por supuesto, requerimos una resistematización. Requerimos eliminar los anacronismos que provienen del texto originario de la Constitución queretana. Yo como sanjuanense, por supuesto, estoy absolutamente orgulloso de la Constitución que vio nacer mi estado.
Sin embargo, creo que el punto importante es, 1, evitar la simulación y 2, mantener una estabilidad más allá de las coyunturas políticas de cada momento. Y por eso mi participación va enfocada en ver cuáles pueden ser los retos más allá del texto constitucional. Los retos de la constitucionalidad para lograr una eficacia de sus principios constitucionales. El primer elemento que hay que tomar en consideración es que estamos enfrentando en el mundo una serie de crecimientos de discursos antidemocráticos que atentan contra la eficacia de los derechos constitucionales. Si permitimos que el discurso intolerante o misógino de discriminación se traslade al ámbito del país, estaremos viviendo un modelo de falta de eficacia del texto constitucional, por lo menos en el ejercicio de derechos fundamentales y de principios. Hay que recordar que la transición al Estado constitucional de derecho, por lo menos en los países de América Latina y de España, se produjo a partir del modelo de la tercera ola democrática en los términos de Huntington e implicó un proceso de reconstitucionalización. En México, en Argentina, no hubo necesidad de generar nuevos textos constitucionales, bastó con reformar los que ya teníamos, pero se enfocaron y se crearon una serie de instituciones que nos permitieron transitar del Estado de Derecho legislativo al Estado constitucional de derecho. Sin embargo, hoy en América Latina podemos encontrar el endurecimiento de los textos constitucionales a través del fortalecimiento de las figuras de los ejecutivos. Lo encontramos en Venezuela, lo encontramos en Nicaragua. Hemos encontrado también discusiones respecto a si se vive una contraola democrática en los términos que había planteado Huntington en su libro clásico de los principios de los años 90. Y sobre todo el tema central es cómo en Colombia, cómo en Inglaterra, cómo en Estados Unidos, los discursos antidemocráticos triunfan con el modelo democrático. Esto que se ha llamado la democracia contra sí misma. Es importante que discutamos la eficacia del sistema, que veamos los contornos de las quiebras de la democracia de la primera y de la segunda ola, los elementos que impidieron el surgimiento de mayores democracias y que vayamos combatiendo todos y cada uno de estos elementos para poder fortalecer nuestro sistema constitucional. El segundo punto tiene que ver con la institucionalidad. ¿Qué tipo de sistema democrático requerimos? Evidentemente uno basado en las instituciones. Una gobernabilidad democrática donde las instituciones se legitimen a través de su ejercicio, donde las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas y se evite un modelo que permita o que impida el ejercicio de estos principios. El tercer reto tiene que ver con la inclusión. Creo que frente a discursos como los de Donald Trump es importante evidentemente la unidad, pero sobre todo la inclusión en varios ámbitos. Un elemento ya ha sido tocado aquí y tiene que ver con las minorías políticas. La necesidad de mantener y de aumentar la representación proporcional es importante para que todas las personas y los grupos políticos se encuentren involucrados en la dinámica pública nacional. La idea de que los derechos sociales deben ser concebidos como tales y que por tanto los programas sociales no son prebendas de los partidos políticos o de los gobiernos, sino se trata de ejercicio de derechos fundamentales que tienen que cumplirse para efecto de poder hablar de un Estado constitucional. Un cuarto problema es la interpretación constitucional. Es necesario que en este modelo tengamos una interpretación constitucional coherente que maximice los derechos fundamentales a partir de mecanismos de interpretación funcional y de corte garantista. Y finalmente, a lo que ya me referí, la sistematización. En pocas palabras, el punto central de rendir un homenaje a la Constitución de 1917 sí es reconocer los grandes avances que se dieron a partir de la misma. La estabilidad del país, el desarrollo de los derechos sociales, el establecimiento de un sistema electoral incluyente, la posibilidad del ejercicio de ciertos derechos no contemplados con antelación, el mecanismo del control de convencionalidad y constitucionalidad. Sin embargo, es indispensable establecer indicadores que nos permitan medir los principios constitucionales al ser mandatos de optimización. Déjenme decirlo así, medir la calidad de la Constitución a partir del establecimiento de indicadores, porque de lo contrario estaremos corriendo y cometiendo el mismo error que la dogmática constitucional del siglo XX estableció. Describían la Constitución en su texto y no en su eficacia, en su redacción y no en sus principios, señalando que el sistema era democrático o que había división de poderes, a pesar de que se planteaba por los textos clásicos de la época el crecimiento de un sistema con un presidencialismo exacerbado y con un sistema de partido hegemónico. Hoy en día tenemos un sistema de división de poderes, tenemos un sistema de pluralismo político
tenemos un modelo de mayoría relativa y de representación proporcional y tenemos una Constitución que incorpora a todos los grupos sociales. Es importante, en aras de tomarnos la Constitución en serio, tomarnos los principios en serio y tomar la inclusión en serio, ir avanzando en la progresividad de los derechos fundamentales y en su medición. Pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Santiago. Con esto damos por terminada esta mesa de trabajo. Quedan muchas interrogantes, pero quiero agradecer a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas a César Camacho, Luis Raúl González, Francisco Balaguer, Agustín Cliserio Coello y Santiago Nieto. Gracias a todos ustedes por su asistencia y seguimos sesionando por la tarde.